Hola, hoy vamos a resolver el problema 8.4 del libro del Dorán. Tenemos un fermentador que contiene un caldo de cultivo. Este caldo se debe mantener a una temperatura de 30 grados Celsius y para eso hay que retirar de este sistema de fermentación una cantidad de 2500 kilowatts en forma de calor. Y para eso vamos a utilizar un serpentín por el cual fluye agua de enfriamiento. Esta agua se alimenta a una temperatura de 10 grados Celsius y un flujo másico de 5 por 10 a la 5 kilogramos entre hora. El diámetro del agitador es de 1.7 metros y gira a 80 revoluciones por minuto. Este agitador ayuda a que se mantenga la concentración homogénea en el tanque y además que la temperatura también sea la misma en cualquier punto dentro del tanque. El diámetro del tanque es de 5 metros. Lo que me está preguntando el problema es la temperatura del agua de enfriamiento a la salida del serpentín, el coeficiente global de transferencia de energía en forma de calor y la longitud del serpentín. Y para hacer estos cálculos vamos a utilizar esta ecuación. Primero, para obtener delta TML necesitamos calcular la temperatura T2. Después, para calcular el coeficiente global de transferencia de energía en forma de calor, necesitamos tomar en cuenta la suma de todas las resistencias térmicas. Y al final de esta ecuación vamos a despejar el área y de aquí vamos a poder obtener la longitud total del tubo. Para resolver este problema vamos a hacer ciertas suposiciones. Vamos a asumir que estamos en estado estacionario, que los cambios de energía tanto de la cinética como de la potencial son despreciables, que tenemos un flujo totalmente desarrollado, que no hay incrustaciones en la tubería, tanto en la parte externa como en la parte interna, y la resistencia térmica convectiva es despreciable entre el tubo y el agua de enfriamiento. Es decir, el coeficiente de transferencia de energía en forma de calor en la parte interna del tubo es mucho mayor que el coeficiente en la parte externa del tubo. Esto implica que la resistencia que está asociada al inverso del coeficiente va a ser más alta en la parte externa que en la parte interna. Esta suposición es válida para un sistema en el cual tiene un serpentín dentro de un tanque grande. También nos dan las propiedades tanto del caldo de cultivo como del agua de enfriamiento. Para el caldo de cultivo nos dan la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la conductividad térmica de 0.6 watts entre metro Kelvin y nos dicen que la viscosidad de esta sustancia es homogénea en todo el sistema, es decir, la viscosidad en el seno de la disolución es la misma viscosidad de esta sustancia pegada a la pared del serpentín. Esto es válido para fluidos poco viscosos. El calor específico es de 4.2 kilojoules entre kilogramo Kelvin. Para el agua de enfriamiento nos dan un calor específico de 4.19 kilojoules entre kilogramo Kelvin. Las características del serpentín, que está hecho de acero inoxidable, es una conductividad térmica de 20 watts entre metro Kelvin, con un diámetro externo de 10 centímetros y un espesor de 6 milímetros. Por lo tanto, se puede obtener el diámetro interno del serpentín. Entonces vamos a empezar a hacer los cálculos, primero obteniendo la temperatura de salida del agua de enfriamiento para calcular el delta TML. Para hacer este cálculo vamos a plantear el balance de energía para el agua de enfriamiento. Tenemos Q igual a delta H, donde delta H lo podemos calcular como flujo másico por Cp por delta T, tomando en cuenta todas las restricciones que mencionamos hace un momento. Q punto es un dato, M punto es el flujo másico del agua de enfriamiento, que también es un dato, el calor específico también es un dato, la temperatura de entrada del agua de enfriamiento también es un dato, y por lo tanto, de aquí podemos obtener la temperatura del agua de enfriamiento a la salida del serpentín.
Con este valor ya podemos calcular delta TML, que nos da 17.7 grados Celsius. Ahora vamos a calcular H y U del lado externo de la tubería. Para eso necesitamos obtener el número de Reynolds del caldo de fermentación. Esta ecuación es válida para un tanque que contiene un agitador, donde ρ es la densidad del caldo, Ni es la velocidad de rotación, debe estar en revoluciones por segundo, dA es el diámetro del agitador elevado al cuadrado, y aquí tenemos la viscosidad del caldo en el seno de la disolución. Al hacer esta operación nos da 3.85 por 10 a la 6. Obtenemos el número de Prandtl, que es Cp por la viscosidad entre la conductividad térmica del fluido. Y eso nos da 7. Ahora para obtener HO utilizamos el número de Nusselt. Para obtener el número de Nusselt necesitamos buscar la correlación adecuada para este sistema. Y tenemos esta ecuación que se puede aplicar cuando tenemos tanques con un agitador y un serpentín, ya sea para calentamiento o enfriamiento de la solución. Además, esta ecuación solo nos sirve para calcular el coeficiente de convección H del lado externo del serpentín. Como ya obtuvimos el número de Reynolds y el número de Prandtl, y por especificación del problema, la viscosidad en el seno de la solución es la misma que la viscosidad del caldo pegado a la tubería, eso nos da un valor para el Nusselt de 20.146. Con este Nusselt obtenemos el coeficiente de convección del lado externo de la tubería. Ahora ya podemos calcular el coeficiente global de transferencia de energía en forma de calor. Lo podemos calcular con respecto al área externa de la tubería o lo podemos calcular con respecto al área interna de la tubería. Para este caso, lo que me están pidiendo es la U con respecto al área externa. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que es 1 sobre la suma de todas las resistencias térmicas. Aquí tenemos la resistencia térmica convectiva en la parte interna del tubo, la cual dijimos que vamos a despreciar. Aquí tenemos la resistencia por conducción que ofrece el tubo y aquí tenemos la resistencia por convección, pero del lado externo de la tubería. Acá ya eliminamos el primer término y vamos a sustituir el área, que en este caso va a ser el área externa de la tubería, que es pi de L o 2pi LR. Le vamos a poner O para indicar que estamos en la parte externa del tubo. Ahora vamos a factorizar 2pi L en la parte de abajo y aquí vamos a poner 2pi LRO, que corresponde al área externa. El 2pi L se puede cancelar y eso nos lleva a la siguiente ecuación, en donde obtenemos un valor de 1363 watts entre metro cuadrado Kelvin para el coeficiente global de transferencia de energía en forma de calor. Observa que este término que está asociado a la resistencia térmica por conducción en este problema no es despreciable. Y eso se debe al espesor. En el caso del acero, que es una aleación, las conductividades pueden andar entre 20 y 80, más o menos, watts entre metro Kelvin. Un metal puro como el cobre puede llegar a tener un valor cercano a los 400 watts entre metro Kelvin. Entonces, si esto hubiera sido una tubería de cobre, seguramente este término sería despreciable. En este caso, como el acero tiene una conductividad más baja, depende mucho del espesor para poder despreciar este término. Entonces hay que tener cuidado cuando estemos manejando aleaciones. Con este valor de U ya podemos despejar L de esta ecuación y obtenemos la longitud total de la tubería,
que es de 329.8 metros, que es un valor bastante grande. Espero haber sido claro y hasta la próxima.